Bien, estamos de regreso, 8 de la mañana con 36 minutos. Le habíamos anunciado que Sebastián Aguirre nos iba a acompañar con agenda económica como todos los días. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Frecia? Sebastián. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, comenzamos esta edición de Agenda Económica 8:36 en día viernes, hablando de lo que ha ocurrido y las reacciones tras el antecedente que conocimos el día de ayer sobre el alza en las cuentas de la luz, que se junta además con la discusión que hay respecto a las compensaciones que recibirán los clientes, y ayer surgieron antecedentes nuevos respecto a ese tema también. Vamos por parte, veamos primero qué es lo que está ocurriendo respecto a estas alzas de luz, que como les contábamos ayer podrían llegar a subir hasta un 22%, dependiendo de la zona geográfica del país. En el caso de Copiapó, por ejemplo, ese podría ser la magnitud, la envergadura del aumento en las cuentas debido a un reajuste en el proceso tarifario que ya se realizó en junio, en julio. Eso tenía que ver con dos componentes de cómo se calculan las cuentas de luz, y en octubre vendrá este otro antecedente con un reajuste de hasta 22%, y que evidentemente supone un golpe bien importante para los bolsillos de la familia, para los presupuestos familiares, y genera también molestia, por supuesto, por lo que significa. Todo esto tiene que ver con esta deuda de arrastre de cerca de 6.000 millones de dólares que comenzó en el contexto del estallido social, que se agrandó además la deuda tras la pandemia y que ahora ha derivado en este proceso de ajuste tarifario. El gobierno está trabajando en una fórmula que permita evitar aumentos, sobre todo a las familias más vulnerables. Y ayer fue un tema que abordó precisamente el ministro de Energía, Diego Pardo, debido a la envergadura del impacto. Si es que consideramos además que en enero próximo vendrá otro reajuste tarifario, evidentemente que esto, por más parcelado que sea, va a suponer un golpe duro desde el punto de vista de los consumidores. Claro, porque lo conversábamos cuando se conoció estas nuevas ajustes, ¿no? O alzas, derechamente. Y aunque haya alguna ayuda, no solamente en los sectores vulnerables que se vieron ahora afectados por los cortes, que en el fondo, y además de toda la molestia, es lo que más se escucha como argumento, ¿no? Sí. Decía, o escuchaba algunos testimonios, era como, todavía tengo que pagar muchísimo más y todavía ni siquiera me compensan por 2 semanas que estuve sin luz. Claro, y esos procesos van en paralelo. De alguna manera este año ha sido una suerte de escenario de tormenta perfecta para el sector, producto de estos dos cruces, digamos, de estas dos coyunturas. Por un lado, este reajuste de tarifa, y por otra parte, los cortes que han sufrido. De todas maneras, como les contaba, el gobierno está trabajando junto con el Congreso en un proyecto para poder ampliar el subsidio y que no quede radicado solamente en el 40% de los hogares más vulnerables. Eso es lo que estableció precisamente el último proyecto de ley que permite estos reajustes de tarifa. Cuando se aprobó esa ley, con la votación de amplia mayoría en el Congreso, se estableció que el subsidio iba a llegar solo al 40% de los hogares más vulnerables, algo así como 4,7 millones de hogares. Pero son muchos parlamentarios y alcaldes también los que están presionando para que eso se amplíe. El problema es que eso tiene costos, obviamente. No hay financiamiento, no en la ley al menos, para poder llegar a más familias de ese 40%. El gobierno trabaja los detalles, lo vamos a revisar pronto. Escuchemos antes al ministro Diego Pardo sobre este tema. Este es un paso más, digamos, las alzas se materializarían más bien en octubre que ahora, pero este es un informe técnico preliminar donde recibimos las observaciones técnicas que se hagan respecto del cálculo de aquello. Respecto del proyecto de ley, este proyecto de ley efectivamente inicialmente habíamos comprometido en la quincena de agosto, pero los propios parlamentarios nos solicitaron incluir aspectos relacionados con el aumento de las multas para distribuidoras de electricidad, así como también aumentos en las compensaciones por corte, estas compensaciones automáticas que también estábamos refiriendo. Ambos temas van a ser incluidos en el proyecto de ley y se va a presentar la próxima semana. Ahí están los detalles entonces para este proyecto que se conocería pronto y que va a incorporar diversas fórmulas de financiamiento. Una de ellas podría ser la misma compensación que tengan que entregar las empresas. Otro lado podría venir por el lado de la recaudación adicional del IVA asociado precisamente al incremento de la tarifa. En la medida en que hay una recaudación por esa vía, que esos recursos se vayan destinando también al aumento del subsidio. De todas maneras, se estima que para financiar este aumento de subsidio entre 2024 y 2027
se necesitan más de 1.200 millones de dólares. Esa es la estimación. Por tanto, habrá que buscar otros aportes por otro lado. Y ahí viene, por ejemplo, la idea que han planteado varios parlamentarios de establecer un aumento del impuesto verde, que es aquel impuesto que grava las emisiones de CO2 y que hoy día ya está vigente. También poder evaluar el subsidio que se entrega al segmento de pequeños medios de generación distribuida. Eso podría recaudar cerca de 150 millones de dólares y de ahí se va armando con un puzzle esta fórmula de financiamiento. De todas maneras, los alcaldes han sido bien enfáticos en la necesidad de hacerlo. Estamos en época de campaña, no lo olvidemos. Los parlamentarios también, porque consideran que se quedó corto en definitiva el subsidio, y lo más llamativo en todo caso es que esto se discutió hace muy poco respecto a la situación del reajuste tarifario. Eso fue aprobado en abril, o sea, han pasado poquito tiempo y ya estamos buscando algunos ajustes que permitan de alguna manera llevar algo de alivio a más familias a lo largo del país. Mientras, en paralelo, también conocimos detalles ayer bien interesantes respecto a lo que puede ocurrir con el proceso de compensación a los clientes afectados por cortes de suministro. ¿Y qué tiene que ver fundamentalmente con algunas estadísticas que ha publicado el CERNAC respecto a los procedimientos voluntarios a los que ya se han sometido algunas distribuidoras? CGE, Chilquinta se sumó también a este proceso, y Enel, que están en conversaciones con el CERNAC para poder llegar a este procedimiento colectivo voluntario. Podría alcanzar a cerca de 1,7 millones de clientes este proceso, de acuerdo al catastro que ha realizado en una primera instancia al menos el Servicio Nacional al Consumidor. Quienes podrían recibir estas compensaciones son todas aquellas personas que sean clientes residenciales, dice el CERNAC, que hayan sufrido corte de energía eléctrica como consecuencia del temporal. Todos ellos ya podrían recibir entonces una compensación, y ahí se estima entonces en más de 1.700.000 el número de clientes. Ojo, estamos hablando de clientes, nos referimos a hogares, o sea, estamos hablando, si es que multiplicamos por 4 personas por hogar, familia, estamos hablando de un número bastante mayor, cercano a los 7 millones de personas. El director del CERNAC, Andrés Herrera, a través de una minuta de prensa que distribuyeron ayer, explicaba parte de la importancia de estas compensaciones también para los usuarios, y que podrían estar disponibles, dicen desde el CERNAC, en un plazo que va de entre 1 a 2 meses. Todo eso de todas maneras tendría que pasar también por algún tipo de consulta pública en todo caso para que luego se ejecute, pero es un plazo que suena bastante más acotado a otros que se han visto respecto a procesos de multa, por ejemplo, asociados a cortes de luz también, que tienden a demorarse bastante más. De todas maneras, la ley del consumidor, dice el CERNAC, también establece que este tipo de compensaciones pueden ser aplicables respecto a micro y pequeñas empresas, pero no es el CERNAC quien puede tramitar esos beneficios. Sí se pueden presentar demandas colectivas. De hecho, la multigremial y otras organizaciones empresariales han iniciado ya algún tipo de acciones colectivas para poder buscar compensaciones de parte de estas empresas. Bien, 8:44. Vamos a ir a otro tema para conversar de lo que está ocurriendo en los mercados en una semana que ha estado bien interesante a nivel local por el lado del precio del dólar fundamentalmente. Hemos visto variaciones fuertes. De hecho, comenzamos la semana con una caída bien importante, cercana a los 15 pesos, y cuando parecía que el dólar se estaba encaminando a los 950, hoy día está abriendo la sesión con 918 pesos. Y es una fecha bien relevante para analizar qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, considerando, por ejemplo, que en unas semanas más, con motivo del 18 de septiembre, muchos chilenos se espera que también aprovechen esos días de descanso para viajar, por ejemplo, al extranjero. Vamos a conversar de estos temas, también de las decisiones que se están adoptando a nivel internacional que influyen en el comportamiento de los mercados por estos días. Estamos en contacto con el analista de Capitaria, Rafael Weber, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día, muchas gracias. Buen día, Sebastián, Fernando y Fresia. Gracias por acompañarnos. Bueno, Rafael, partamos por analizar qué es lo que ha ocurrido esta semana con el precio del dólar. ¿Qué factores son los que están incidiendo en esta disminución que se ha visto en los últimos días? Claro, efectivamente, como tú bien comentas, Sebastián, el precio del dólar vio una caída importante esta semana. Esto bien ligado a lo que ocurre exactamente el día de hoy. Está ocurriendo el simposio anual de la Reserva Federal de Kansas, en el cual se juntan diversos banquistas y también los 19 representantes de la Reserva Federal que toman esta decisión para la reducción de tasas. Hoy a las 10 de la mañana habla Jerome Powell, donde se espera altamente los mercados que explique más o menos cuál va a ser la agresividad
en la próxima reducción de tasas. Se espera entre unos 25 puntos base hasta, se ha comentado, 50 puntos bases en esta reunión de septiembre que tú bien comentaste. Rafael, ahora, ¿por qué, hagamos un poco de didáctica en esto, por qué la decisión que adopte la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la tasa de interés tiene repercusiones acá en Chile? Porque bueno, tener una tasa de interés más baja en Estados Unidos hace que debilite el dólar en nuestro país, lo que hace que veamos una bajada en el dólar, por lo cual tendríamos que estar atentos a todos estos datos inflacionarios que también se vienen esta próxima semana. Ajá, de acuerdo. O sea, con una tasa de interés más baja en Estados Unidos, el efecto es que se debilita el dólar. No solo en Chile, me imagino, en el mundo. En el mundo, tal cual. Entonces, Perfecto. podríamos tener lo que compara el dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, también deberíamos ver una caída en este índice. Perfecto. Y en el caso de la reunión que se está desarrollando, el mensaje que van a entregar es relevante. Lo que se espera son señales o fechas específicas, digamos, que se pueda adelantar algún tipo de comportamiento de la Reserva o recorte de tasa para las próximas semanas. Te lo pregunto para entender cómo podrían reaccionar hoy día los mercados. No, lo que realmente se espera hoy son bueno, estos comentarios y que den señales sobre la próxima reducción de tasa. Aún no se ha dado, en las minutas que tuvimos de la Fed este miércoles, entregaron señales débiles sobre si seguimos viendo estos comportamientos de inflación un poco más controlada hacia la inflación meta, podríamos ya estar poniendo sobre la mesa esta reducción de 25 puntos. Pero sin embargo, esta reducción de los 50 puntos base que se está esperando también por el mercado es lo que hoy día podría generar esta volatilidad en el mercado si es que Jerome Powell llegase a comentar sobre esta posible reducción. Ahora, Rafael, los inversionistas de todas maneras se van adelantando a ciertos escenarios, hacen proyecciones, vislumbran qué es lo que puede ocurrir y toman posiciones en base a eso. Por eso te quería preguntar si es que a partir de las informaciones que se entregan hoy día y el mensaje que entregue la Fed esta mañana, después de eso podríamos ver, digamos, una caída más fuerte todavía en el precio del dólar, o ya está como internalizado el mensaje. No, claramente podríamos verlo. Si Jerome Powell da discurso sobre mencionar efectivamente esta reducción de 50 puntos que por parte de la Reserva Federal no ha sido muy comentada, podríamos ver un impacto bajista hacia el dólar si se ocurre eso. Sin embargo, el próximo viernes tenemos el dato favorito de la Reserva Federal para tomar estas decisiones, un dato inflacionario que es el PCE, por lo cual el resultado de este dato es muy importante y podría generar aún mayor volatilidad sobre un aumento o una bajada en el precio del dólar. De acuerdo. ¿Y ustedes en Capitaria qué es lo que están viendo? ¿Hacia dónde se podría encaminar el precio del dólar? ¿Cerca de los 900? ¿Por debajo de eso? Nosotros aquí en Capitalia vemos el dólar más acercado a los 900, principalmente por el fundamento de las bajadas de tasas de Estados Unidos, que ya a partir del próximo mes deberíamos empezar a verlas por parte de la entidad bancaria de Estados Unidos. Ajá. ¿Y qué factores podrían incidir en que el precio del dólar termine rompiendo ese piso de 900 pesos? ¿Qué otros factores más aparte desde la Reserva Federal, Rafael? Podríamos ver movimiento en el precio del cobre. Esto también tuvo bastante movimiento. La última vez que llegamos por sobre los 950 pesos fue directamente relacionado por el precio de los futuros del cobre. Entonces hay que estar muy atentos también a lo que puede ocurrir tanto en Estados Unidos con las decisiones de reducciones de tasas, pero también con un posible repunte económico desde China, que podría tener un movimiento directamente en el precio del cobre. Oye, ahora hay un tema que no se menciona mucho, pero que creo que es interesante verlo porque es algo que eventualmente se ha anunciado muy fuerte que viene en el año 2025. Y me estoy refiriendo a lo que ha planteado el presidente de Argentina, Javier Milei, de dolarizar la economía argentina. ¿Qué tanto el que uno de los países vecinos, que está al lado, que es uno de los socios comerciales más grandes que tenemos, dolarice la economía? ¿Qué tanto nos afecta para bien o para mal? Ahí tendríamos que entrar más en detalle sobre todos los acuerdos económicos que tenemos con Argentina. Todos estos acuerdos principalmente ya se realizan en moneda norteamericana, por lo que efectivamente podríamos ver un impacto en el muy corto plazo, pero en el mediano o largo plazo no debería tener mayor impacto debido a la poca cantidad que se intercambia entre Chile y Argentina. Esto hablando en volúmenes. Claramente si lo comparamos a niveles de China o lo que es también Estados Unidos podría tener un impacto mayor. De acuerdo.
Rafael, estamos conversando con Rafael Weber aquí en Agenda Económica. ¿Y qué señales se están observando para el último trimestre del año respecto a actividad económica afuera? Tú mencionabas lo que podía ocurrir con China en particular. ¿Cuál es el escenario que se está viendo de riesgo de que China no pueda recuperar su capacidad económica, que es fundamental para el resto del mundo, por supuesto, sumado a lo que está ocurriendo con Estados Unidos? Claro, si vemos esta preocupación por la situación económica que está ocurriendo actualmente en China y ya lleva un par de meses sostenida esta crisis que podemos llegar a estar hablando, podría tener impacto directamente, bueno, en todos los países que exportan hacia China, principalmente la gran mayoría, y afecta directamente a nuestro país Chile. Y bueno, ya en lo que resta del año, si vemos esta situación que sigue llevándose en el tiempo, tener impacto directamente en lo que es el precio del cobre, y vamos a ver este impacto nosotros en lo que es en el precio del dólar. De acuerdo. Rafael, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Igual. Bien, 8:52, nos quedamos atentos entonces a esas señales que se van a dar a las 10 de la mañana desde Estados Unidos. Seguimos con otro tema, de vuelta ya a nuestro país y en un ámbito completamente distinto. Nos vamos a noticias de negocios y en particular a la disputa que ha trazado Tianqi, la empresa china, respecto al acuerdo que alcanzaron SQM con Codelco para asociarse en la explotación del salar de Atacama. Esta es una noticia que está en desarrollo desde hace largos meses porque Tianqi ha elevado el nivel de crítica respecto a esta decisión, al acuerdo entre SQM y Codelco, y lo ha llevado a niveles judiciales. Y ayer sufrió una derrota, digamos, en tribunales porque la Corte de Apelaciones de Santiago decidió por segunda vez no acoger una orden de no innovar que había presentado la filial chilena de Tianqi. ¿Y qué tiene que ver esto con el acuerdo? Bueno, lo que está buscando Tianqi es que la Junta de Accionistas de SQM, empresa donde Tianqi es socia, donde es propietario a través de un 22% de las acciones, bueno, la Junta de Accionistas tenga que votar este acuerdo entre SQM y Codelco. Eso es lo que ha peleado desde el primer día la empresa china. Y la Corte de Apelaciones ha planteado que no hay argumentos suficientes para poder llevar adelante esa orden de no innovar. Dice, no se han acompañado antecedentes suficientes que hagan variar lo que ya había resuelto el tribunal el pasado 1 de agosto. Fue lo que dijo la Corte de Apelaciones. Ahora Sebastián, sí, ¿por qué no bajamos un poco a tierra, a piso, dale, esta situación? ¿Qué es lo que efectivamente preocupa a Tianqi si que se desarrolla una relación entre Codelco y SQM? Bueno, este acuerdo entre SQM y Codelco lo que establece es crear una nueva empresa que comience a operar el salar a partir de 2030 hasta el 2060, ¿cierto? Y eso supone de alguna manera que la inversión que ha hecho Tianqi para llegar a este 22% de la propiedad de SQM se diluye, ¿no? Y pierden la posibilidad que probablemente ellos tenían de tener mayor control dentro de la misma empresa en las operaciones del salar de Atacama en particular. Por eso la preocupación. Si es que ellos logran que efectivamente esta decisión se someta a votación en la Junta de Accionistas, ellos luego podrían solicitar algún tipo de indemnización por el perjuicio que les cause esa decisión de negocios. Por eso SQM ha tratado de defender que esta no es una decisión que tenga que pasar por esa instancia, porque le saldría muy caro a SQM indemnizar a uno de sus accionistas por el eventual perjuicio que ellos perciban del acuerdo. Entonces, lo que quiere SQM es que esto quede resuelto, como hasta ahora ha sido, como una decisión sencillamente del directorio, una decisión estratégica de negocios, pero del directorio. Pero en la práctica lo que está en juego es bastante más, porque Tianqi tiene intereses, por supuesto, en ser un actor relevante en la explotación del litio, o las tenía al menos esas aspiraciones, dentro del salar de Atacama, que es la joya de la corona del sistema de litio nacional. Entonces, eso es lo que está en juego en definitiva con estas resoluciones judiciales. Si es que el asunto se resuelve en la Junta de Accionistas, eso favorece la posición de Tianqi. Si es que el asunto, como se ha mantenido hasta ahora, queda solo en manos del directorio, eso perjudica la posición de Tianqi dentro de la compañía y por ende también su propio negocio, ¿no? Sus inversiones. Claro, inversiones además que con el tema del litio se sabe que, no sé si estará amarrado, pero que supera, o sea, que considera mucho tiempo, ¿no? A futuro, un negocio que se viene para este sector del litio. Donde hay mucho interés, por supuesto, muchísimo, y decisiones también estratégicas, ¿no?
Tianqi, recordemos, una empresa china, ¿no? Con lo que eso significa también, los vínculos con el Estado chino. O sea, hay un asunto de control de un mineral crítico para la transición energética que también está en juego en todas estas decisiones. A largo plazo también. De todas maneras, esto sigue abierto y Tianqi probablemente va a agotar otras instancias judiciales también para poder seguir adelante e impugnar este acuerdo. Vamos a cambiar de tema, 8:56, y nos vamos con un informe bien interesante respecto al panorama laboral en Latinoamérica, que ha realizado a través de un sondeo, una encuesta, la empresa de Insurtech Betterfly en conjunto con Criteria, y que da algunos datos bien interesantes. Si yo le pregunto de buenas a primeras, ¿cuál sería el país dentro de Latinoamérica que tiene el mayor nivel de estrés en los trabajadores? Chile. ¿Qué dirían? ¿De estrés? De estrés laboral. ¿Qué tan estresados están los trabajadores en Chile? En Latinoamérica, perdón. Colombia, te diría. ¿Colombia? ¿Fresia? Yo digo Chile. Bien. Somos, ¿Viste? lamentablemente, Y no es puro como para pulso nomás, puro enorgullecerse, pulso. y no es para enorgullecerse, somos el país que tiene los niveles, según este estudio, de estrés más altos, de acuerdo a este estudio, que lo que busca es analizar precisamente el panorama laboral en el estudio Better Work 2024. Chile muestra el 46% como indicador de 46% de los trabajadores que dicen estar estresados. No estabas tan lejos en todo caso, Fernando, porque Colombia tiene un 41% en este indicador. El promedio de la región para este sondeo es de un 38% a nivel regional. O sea, estamos bastante más arriba nosotros en el contexto latinoamericano. Pésimos, ¿no? Claro, y es una mala señal, por cierto, también de lo que está ocurriendo acá en Chile. Evidentemente hay varios factores que pueden incidir en eso. Lo interesante es que el estudio lo que pone como centro es cómo el contexto laboral, el trabajo que desarrollan las mismas empresas para mejorar los ambientes de trabajo y fortalecer los recursos humanos puede generar beneficios desde el punto de vista del negocio en la medida que se generan, por ejemplo, trabajadores más comprometidos y por lo mismo también con mejores rendimientos, Sí, ¿no? Yo estaba pensando sí. también en situaciones, y por eso planteé lo de Colombia, que tiene una relación relativamente parecida a Chile respecto, por ejemplo, del fenómeno de la inmigración, que una de las cosas que se ha planteado es que cuando tú tienes un país que, como Chile, recibió muchísimo inmigrante, hay con muchísimas instancias donde la gente se siente que no puede llegar a ocupar puestos o ingresos que les satisfagan porque Hay más competencia. hay más competencia y una competencia que acepta menos ingresos, Claro. como que en el caso chileno, y por lo tanto eso genera indudablemente y un factores, estrés. además, por ejemplo, de, no sé, contaminación de ciudades, no sé, Bogotá, siempre hay una comparación, por ejemplo, de ciudades como Bogotá y Santiago, que son hasta físicamente parecidas, más oscuras, quizás, no sé. Hay otro tipo de factores que van influyendo en el nivel de estrés. Claro, y lo que analiza este estudio que me parece interesante es la vuelta que hace para vincular dos temas. Por un lado, los niveles de compromiso que muestran los trabajadores con la empresa y cómo eso se refleja en mayor o menor estrés. Para evaluar el compromiso se habla de estos criterios: permanencia, recomendación, o sea, si es que recomienda a la empresa como un buen lugar para trabajar, la percepción de impacto que tiene también la empresa en su entorno, el prestigio, orgullo y disfrute, el disfrute del trabajo, la satisfacción que deriva de realizar las tareas diarias. Y fíjense que Chile tiene en este nivel, el de compromiso, el nivel más bajo también dentro de los países analizados. Se analiza México, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, además de Chile. Y tenemos un 39 puntos de 1 a 100 en esta escala. Mientras que en otros países, en Ecuador, por ejemplo, llega a un 55 puntos, en México llega a 40 puntos. Y O sea, cambiando con la ley hay de niveles 40 más horas, lejanos. bajando un poco la jornada laboral, se dice que a veces a lo mejor puede aumentar el compromiso, pero también la productividad, ¿no? Hay un montón ahí de factores, de tiempos de ocio que podría ir, ojalá, ayudando en esta. Y cuando uno ve el factor de disfrute, por ejemplo, que es un asunto ¿Cuánto tan estamos? importante, tenemos 45 puntos frente a 51 que marcan el resto de los países en Latinoamérica. O de orgullo, 30% frente a 49. Entonces, al final, estos datos yo los interpreto como un llamado de atención también para que las mismas empresas generen otro tipo de condiciones y analicen a fondo estos antecedentes que son bien relevantes, entendiendo además que el compromiso con la organización, con la empresa, deriva al final
mejores rendimientos, Productividad. mayor Claro. productividad también, ¿no? Pero eso no es gratuito. Nos vamos en 9:01 con un último antecedente que tiene que ver con los cambios que se anunciaron ayer en la Cámara Chilena de la Construcción. Estaba en proceso de elección de su nueva directiva y Alfredo Echavarría, ex vicepresidente de la entidad, fue elegido como nuevo presidente del gremio, que es uno de los más importantes de nuestro país, por eso lo resaltamos también. Logró encabezar la lista que se queda entonces con esta victoria en una elección bien reñida porque por primera vez se presentaban 3 listas. Entonces, desde el comienzo de septiembre, Echeverría sube como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en reemplazo de Juan Armando Vicuña, quien termina ahí su periodo. Sebastián Muy bien. Aguirre, muchísimas gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Hacemos Cuídate, una pequeña buen día. pausa y volvemos.